Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y ya está aquí en todo personal Juan Pablo de Leo. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge, buenas noches, Viviana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. A ver, hay muchos temas en Estados Unidos, pero estos Paraíso Papers o Panama Papers, esta segunda entrega, lo decíamos ayer, Sí. deja al descubierto un capítulo más de la trama de Rusia con Estados Unidos, con la administración Trump, incluso de la administración Trump con Venezuela, nadie lo pensaría, con Nicolás Maduro, y esa estrechísima relación que hay entre negocios y poder en la Casa Blanca en la actualidad. Sí, que ustedes ya lo platicaban el día de ayer de qué se tratan estos papeles y cómo fueron filtrados y cómo fueron obtenidos también por parte de la prensa. Ahora me parece que en el gobierno de los Estados Unidos se sigue una premisa que ha sido básica durante mucho tiempo desde Watergate y desde otros tipos de investigación, que es follow the money, sigue el dinero. Esto tiene que ver con muchos contextos políticos, sociales, económicos, pero siguiendo el dinero, lo que cae indirectamente, que ahora tiene los ojos de la prensa estadounidense puestos sobre el tema, tiene que ver con lo que dices, Jorge, precisamente con Rusia. Increíble pensar que a partir de estas filtraciones y de estos documentos financieros de muchas personas cercanas al presidente Trump, de nueva cuenta se ponga el ojo sobre las relaciones de Rusia con la actual administración, con el gabinete y con personajes fundamentales para el presidente Trump, específicamente Wilbur Ross. Ustedes también lo comentaban un poco ayer. ¿Por qué Wilbur Ross está siendo hoy por hoy analizado por la prensa y se le están haciendo muchas preguntas? Inclusive él ya tuvo una entrevista en la cual dijo no hay nada malo en que se hayan publicado estos papeles, el tema es que lo hayan filtrado y que no hayan dado la información correcta. ¿Qué es lo que está diciendo la prensa y por qué está presionando la prensa? Tenemos una gráfica, si les parece bien, para que la podamos ver. Es una gráfica que publica el día de hoy el sitio de la BBC de Londres en su versión digital y habla acerca de esta conexión específicamente que existe en estos momentos de Wilbur Ross con Rusia. ¿Por qué los papeles del paraíso, los Paradise Papers, hablan acerca de una liga de Wilbur Ross, el secretario de Comercio, con una empresa rusa? Porque él es socio de una naviera y esa naviera le da servicio a unas empresas que están ligadas directamente al oligopolio ruso, a el gobierno del presidente Vladimir Putin, inclusive del yerno del presidente Vladimir Putin, esta es la empresa petrolera. Lo que estamos viendo es que es Navigator Holdings quien le da servicio a estas empresas, que a su vez es subcontratada por la empresa Sibur. Esa es la empresa rusa, esa es la empresa de la oligarquía rusa que está ligada al gobierno del presidente Vladimir Putin. Pero además se mezcla con un tema. Ross había dicho que él había dejado sus empresas, pero conservó el 31% de esta las acciones, naviera, así es. ¿no? Y ese es el tema de lo que se está observando en estos papeles. ¿Qué tanta responsabilidad tienen y qué tantas ligas todavía mantienen con el gobierno de Rusia? Lo mismo ocurre con Jared Kushner. Jared Kushner, que había supuestamente renunciado a todas las prerrogativas que le correspondían como parte de la empresa que es de su papá, que es de bienes raíces y que también está involucrada en los Paradise Papers, de la misma forma, Jorge, se revela que no se ha desprendido del total de las acciones y que sigue de cierta forma participando a nivel económico, a nivel financiero en los papeles dentro de este tipo de transacciones porque financieras. no es ilegal tener tu dinero en este tipo de empresas. Lo que sí es ilegal es tener este conflicto de intereses, ser el secretario de Comercio de los Estados Unidos y estar negociando vía tus empresas brindándole servicios a Rusia. Ruso, claro, por supuesto. Y no solamente, y tú tienes toda la razón, Viviana, no solamente es el secretario de Economía Wilbur Ross. Si les parece bien, vamos a revisar el siguiente infográfico que también da una muestra de cuántos personajes que están ligados al presidente Donald Trump directamente están involucrados en el tema de los Paradise Papers. Desde Randall Quarles, Wilbur Ross, ya lo decíamos, y Rex Tillerson, también secretario de Estado estadounidense, Carl Icahn, Steven Schwarzman, Robert Mercer, Sheldon Adelson, Thomas Barrack, que Thomas Barrack, hay que decirlo, en algún momento, según la prensa estadounidense, estaba siendo candidateado para ocupar la embajada de Estados Unidos en México para reemplazar a Roberta Jacobson. Thomas Barrack es uno de los amigos y uno de los socios más cercanos al presidente Trump, fue quien lo presentó en la Convención Nacional Republicana. No se ha caído, pero por lo pronto con ese tipo de información y demás me parece que complica un poco las cosas, entendiendo que son muchísimos los personajes a nivel político, a nivel de donación y a nivel de sociedad del presidente Donald Trump que están involucrados. No todos están involucrados con Rusia directamente, sí lo está Wilbur Ross, el secretario de Comercio, pero los demás están en estos documentos, pero no se ha confirmado si tienen ligas con Rusia y si efectivamente ese dinero que tienen en estos paraísos no hay un conocimiento del IRS en los Estados Unidos de que efectivamente
efectivamente cuenten ellos con esta información. Y con este bueno, además, como decía Viviana, una cuenta offshore no es, de ninguna forma un delito, puede es una declarado, forma de invertir, fiscal, claro. Es una estrategia fiscal. Ahí a veces se cobran más, menos impuestos, se tiene sus razones de alguien que invierta en una cuenta offshore. El problema es que fiscalmente se esté al día con el país donde una persona reside y por otra parte que tampoco sea un instrumento de lavado de dinero. Y sobre todo eso no lo sabemos. Y en el caso de Roth no solamente Rusia, es incluso también Venezuela. Y sobre todo con la opacidad que estamos viendo que existe en este gobierno. El presidente Trump nunca presentó sus declaraciones de impuestos. El gabinete también, el primer círculo del presidente Trump no lo hizo de esa forma. Hay una opacidad muy marcada en este gobierno específicamente con los negocios de Jared Kushner, con los negocios de Steven Mnuchin. Hay que recordar que este es un gabinete mucho más comercial de millonarios que de políticos. Entonces, en ese sentido, si no se tiene la información correcta de cuáles son las inversiones, cuáles son sus holdings, cuáles son las empresas que tienen, con qué entraste y con qué saliste. Muy difícil poderlo saber en esta administración actualmente con el presidente, ni siquiera, con sus hijos, no han presentado sus declaraciones de conflictos de intereses, pero tampoco se han desprendido de las empresas. Eso quizás es lo más notable y lo más grave, ¿no? Y es lo que porque hay otros personajes que llegaron al poder con mucho dinero, los Bush incluso, sí, pero no hay precedente. Se desprendieron de sus empresas, las pusieron en fideicomisos. No hay precedentes, como tú dices, de este tipo de historias. No hay un precedente de esta administración. Es increíble que la ley tenga tantos vacíos en Estados Unidos que se le permita. Y es por parte del Partido Republicano que no empuja, el Partido Demócrata que no lo puede hacer, y una ley electoral que pedían los mínimos requerimientos y fueron con los que cumplió el presidente Trump y son los mismos requerimientos mínimos con los que ha cumplido su gabinete. Prácticamente nadie ha entregado nada que nos pueda dar una claridad de qué es lo que tienen en estos momentos y con qué van a salir. Digo, pero ya aquí en México, si un diputado no entrega su 3 de 3, es un escandalazo. Es increíble, por ejemplo, que el presidente Trump sea dueño de un hotel en Washington, D.C., el hotel Trump. No se puede, va en contra de la ley, pero de alguna forma esta actual administración del presidente Trump está encontrando estos vacíos legales a los que tú te refieres, Viviana, que es increíble pensar que en algún momento de los Estados Unidos estaremos viviendo en una administración como la estamos viendo en estos momentos. No hay una presión, no hay una petición de rendición de cuentas por parte del legislativo republicano hacia la Casa Blanca, y bueno, hemos visto que con estos papeles y con esta publicación no ha ocurrido mucho, Digo, más allá de lo que vimos el día de ayer y el día de hoy en las primeras planas, no hay una petición legislativa de aclarar o clarificar los dineros, no hay una petición de los republicanos para que tampoco esto se llegue al fondo. No estamos viendo que tampoco esto vaya a tener consecuencias graves como en algún momento. Y se suma lo de Paul Manafort de la semana pasada y de otros integrantes del equipo. Del equipo, claro, del equipo de Trump, donde se acumulan las acusaciones y pareciera que más allá de eso no pasa nada. Sin embargo, se sigue alimentando la investigación que hace esta comisión que encabeza el exdirector del FBI. Hay una parte que está siguiendo el FBI, hay una parte que están siguiendo los medios de comunicación y corren por distancias diferentes. En estos momentos sabemos que Paul Manafort seguirá bajo arresto domiciliario por algunas semanas más, está declarando, no sabemos si está dando información, pero sí está colaborando con las autoridades. Te lo decía Jorge, Viviana, el próximo gran eslabón en este caso es Jared Kushner. Por todas partes, por los Paradise Papers, por el FBI y por lo que se trasciende en la prensa, parecería ser que el próximo foco de Robert Mueller en ese sentido es Jared Kushner, y por otra parte también se dice hoy por parte de la cadena CNN que Mueller tendría ya la información suficiente para poder procesar e ir en contra de Michael Flynn, este primer asesor del presidente Donald Trump, que es quizá la mayor conexión que se tiene actualmente el gabinete del presidente Trump con el gobierno de Rusia. Michael Flynn en estos momentos es el eslabón más débil, y a partir de estos dos movimientos, de lo que ocurra con Jared Kushner y de lo que ocurra con Michael Flynn, vamos a seguir viendo pasos hacia adelante de Robert Mueller, de este consejero especial en contra del presidente Trump. Jorge, Viviano, nosotros lo dijimos aquí, recién empezaba la investigación y recién empezaba el tema de Rusia. Hay algo muy significativo, esto no está disminuyendo, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, no sabemos si va a terminar en un impeachment, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que, al igual que ocurrió con Watergate, el tema de la conexión rusa con el gobierno del presidente Trump es un tema que paulatinamente ha ido creciendo desde el día 1 que tomó posesión hasta hoy, que
Robert Mueller está a punto de consignar a otros personajes. El tema es que sigue creciendo y la Casa Blanca no puede atenuar el tema. Si bien puede seguir con su agenda y puede seguir gobernando, no se está librando de esta investigación y es un tema que se le sigue subiendo el volumen y que Robert Mueller a todas instancias sigue avanzando en los temas. Y cada vez está más cerca de Donald Trump. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Trump con las facultades que tiene Robert Mueller y las facultades que tiene el presidente Trump? ¿Va a interrumpir la investigación acaso? Esa es la gran pregunta que se tiene ahora y que inclusive los senadores demócratas están pidiendo que no ocurra. ¿Lo va a despedir? ¿Va a terminar con lo puede hacer? Lo puede hacer, pero lo hizo Nixon también en su momento, hablando del caso Watergate, y fue quizás la gota que rebasó el vaso, ¿no? Pero todo el mundo te dice, a ver, Nixon es el primer presidente que dimite el poder. No es cierto. Nixon no le hicieron un juicio. Político. Nixon agarró y orgullosa, o sea, con un poco de orgullo y de dignidad, se dio el poder. Claro. Con orgullo y calculando no ir a la cárcel. Y con un pellizcón ahí de la justicia. Bueno, pero sí, eso por es algo que Donald Trump no va a hacer nunca. Claro. Con un acuerdo de Gerald Ford, además de que lo iba a amnistiar después. Así es. Pero bueno, esa es la situación que ocurrió con Nixon en aquel momento y que en estos momentos vemos que continúa avanzando, que sigue avanzando. Muy interesante e importante lo que ocurrirá en las próximas elecciones intermedias para los republicanos. Si ellos no pueden mantener el Senado o el Congreso, vamos a ver a los demócratas empujar de forma muy fuerte a un impeachment eventualmente con el presidente Trump, porque de que hay las pruebas, está la información y sigue avanzando esta comisión especial de investigación por parte de Robert Mueller, lo siguen haciendo. Pesada la semana para el presidente Trump. Qué bueno que está en Asia alimentando a los peces koi con el presidente, con el primer ministro Shinzo Abe, de acubetadas, ¿verdad? Pero bueno, íbamos a hablar de armas, hablando de eso, la declaración de Trump allá en Japón, de que lo de la muerte de Texas es un tema de enfermedad mental, no un tema de armas. Es lamentable. No tenemos dice, no tiempo. politicemos. El senador por Texas dice, no politicemos. No es un tema de política. ¿Cuándo van a actuar? ¿Cuándo van a hacer algo? Es como si hubieran dicho, no, las muertes en Nueva York, es un hombre que está alterado de sus facultades mentales, por eso atropelló a la gente, no es un tema de terrorismo. Lamentable. Pero bueno, lamentable. Gracias, Juan Pablo.